Hola, ¿qué tal? Soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es una tarea para la materia de Estadística Inferencial. El profesor es Juan Morales y el video está realizado por Vania Vera Ramírez. Primero empezaremos con el capítulo 1, con introducción a la estadística, viendo lo que son algunas definiciones, como por ejemplo datos, que son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas en encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten al estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de población. Y tenemos lo que es muestra. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Pensamiento estadístico. Significancia estadística. Para entender lo que es la significancia estadística, vamos a ver un ejemplo. En Generics and IVF Institute en Fairfax, Virginia, se desarrolló una técnica llamada microsort, que al parecer incrementa las probabilidades de que una pareja conciba una niña. En una prueba preliminar, los investigadores localizaron a 14 parejas que deseaban tener una hija. Después de utilizar la técnica microsort, 13 parejas tuvieron niñas y una pareja tuvo un varón. A partir de estos resultados se pueden obtener dos conclusiones. La primera, la técnica microsort no es eficaz y el resultado de 13 niñas en 14 nacimientos se debe al azar. Y dos, la técnica microsort es eficaz y las parejas que utilicen tendrán más probabilidades de tener hijas, tal como afirma el Generics and IVF Institute. Entonces, ¿cómo deciden estas dos respuestas? Pues de la siguiente manera. Si existe una probabilidad en 100 de obtener resultados similares con base en los datos muestrales disponibles, como la probabilidad es tan baja, los especialistas en estadística concluyen que los resultados son estadísticamente significativos. Esto nos da a entender que la técnica es eficaz. Ahora bien, si existen apenas 2 probabilidades en 5 de que suceda, no es estadísticamente significativo y no podríamos concluir que la técnica es eficaz. Ahora realizaremos unos ejercicios. El primero nos dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable y C, posible y probable. Ejercicio número 7. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Nuestra respuesta sería posible pero muy improbable. ¿Por qué? Porque hay varios factores como que vuelvan a jugar los Gigantes de Nueva York contra los Broncos de Denver. Otro ejemplo es: todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. De la misma manera, esto podría ser posible, pero muy improbable. Siguiente tema: tipos de datos. Nuevamente veremos unas pequeñas definiciones para poder entender lo que son los tipos de datos. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas
que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Datos continuos o numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre los valores de datos cualesquiera tienen un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida cero, natural e inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a la nada. Y tenemos lo que es el nivel de medición de razón, que es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que si tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Haremos unos ejercicios. Nos dice la instrucción: determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Y el ejemplo nos dice: ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Esto sería un dato estadístico. ¿Por qué? Porque es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Y el siguiente ejemplo nos da de instrucción: determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lu, New York Times. Tenemos que este es un dato discreto, porque los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. ¿Okay? Bien, pasemos al siguiente tema: pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Correlación y causalidad. Otra forma de malinterpretar los datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a sujetos que reporten los resultados. Ejercicios. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. En este caso, pues nos está pidiendo que hagamos una
conclusión alternativa, ¿no? Y la respuesta es que los individuos de grupos minoritarios son más fáciles de identificar para un policía predispuesto, debido al tipo de automóvil que conducen. Por lo tanto, son más propensos a ser detenidos por dicho policía. Otro ejercicio. Utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Árbol de Navidad. El proveedor de servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de los 7.073 encuestados. Podremos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. Y nos pregunta por qué. Pues podría interpretarse de diferentes maneras, ya que la pregunta no era si festejaban o no la Navidad. Entonces, las respuestas podrían ser diferentes. Así que no podríamos dar por hecho que las personas que contestan a la encuesta festejan Navidad. Tampoco que se pueda generalizar a las personas que celebran, ya que la encuesta se limitó solamente a usuarios de AOL. Siguiente tema, recolección de datos muestrales. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los objetos que estamos estudiando. Por el contrario, en un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Ahora, una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Y en una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Ahora, una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga la posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Tenemos más tipos. El muestreo sistemático. Aquí, como nos indica el muestreo sistemático, se selecciona un punto de partida. Después se elige cada késimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. En este caso, pues eligió cada tercer elemento de la población. Y como vemos, se selecciona el número 3, al número 6, al número 9 y al número 12, porque sería cada 3. Lo que es el muestreo de conveniencia se utiliza para resultados que son fáciles de obtener. Como nos muestra la ilustración, pues fue, digamos, la primera persona que iba cruzando y se le hace lo que es la pregunta, ¿no? Muestreo estratificado. Se subdivide a la población en al menos dos grupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos del mismo grupo compartan las mismas características, como el género o la categoría de edad, y después se obtiene una muestra de cada grupo. En este caso tenemos el ejemplo de un grupo de demócratas y otro grupo de republicanos. Estas serían como que las características, lo de demócrata y lo de republicano, y a cada uno se le toma un muestreo. Veamos el muestreo por conglomerados. Se divide la población en secciones o conglomerados. Luego se elige al azar algunos de estos conglomerados y después se elige a todos los miembros de los conglomerados. Vemos cómo ponen lo que son las clases de la universidad y se selecciona a
todos los estudiantes de las clases que se están seleccionando. En un estudio transversal, los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de casos, los datos se toman del pasado mediante un examen de registro, entrevistas u otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte, los datos se reúnen en el futuro y se toman de grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. Ejemplos. Nos pide la instrucción: determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Nos dice: prueba de equinacea. Un estudio sobre la eficacia de la equinacea concluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacea a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según los datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children. De Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Esto sería lo que es un experimento. ¿Por qué un experimento? Porque en un experimento nosotros aplicamos tratamientos y luego procedemos a observar los efectos. Como en el ejercicio nos está diciendo que a algunos niños se les dio placebos y a otros se les dio el tratamiento, entonces podemos asumir que es un experimento. Siguiente, identifiquen el tipo de muestreo que se utilizó, ya sea aleatorio, sistemático o de convivencia o de conveniencia, estratificado o por conglomerado. Nos dice el ejemplo: puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Lo que vamos a tomar aquí en cuenta es que el entrevistador detenía a cada quinto conductor. Eso quiere decir que lo que él utilizó fue un muestreo sistemático, porque cada 5 conductores eran detenidos para poder hacer lo que era una revisión de sobriedad. Pasamos al capítulo 2. Capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Tenemos unos pequeños ejercicios. Nos dice gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Nos pregunta, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos, ¿por qué? Y si la gráfica distorsiona los datos, nos pide que construyamos una gráfica imparcial. Tomando en cuenta los datos que nos proporciona el texto, pues nos hace mención que los ingresos por las mujeres fueron de 37 y el de los hombres 53. Entonces podría decirse que el ingreso de los hombres es mayor y nuestra gráfica o nuestra representación pues es coherente, ¿no? Dado que los ingresos de los hombres pues son más grandes que el de las mujeres, ¿no? Y se puede ver proporcional hasta cierto punto, ¿no? Lo que no nos dice y con lo que no podemos trabajar para poder definir si es imparcial o no es la cantidad de hombres y mujeres que se incluyeron en este censo, porque si fuera una cantidad pareja, pues entonces sí podríamos decir que los ingresos de las mujeres son menores que de los hombres, ¿no?
Sin embargo, no nos dan las cantidades de hombres o mujeres que fueron incluidos en este censo, ¿no? Entonces, para los datos que tenemos, sí es una gráfica coherente, pero faltarían datos para decir si es imparcial o no. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos, los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que represente de forma objetiva. En este caso, vemos en el dibujo que el consumo diario de petróleo por Estados Unidos es de 20 y por Japón de 5.4. Aquí, como tenemos un punto de partida cero, entonces podemos decir que los datos podrían ser imparciales, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente 20 es mayor que 5.4, ¿no? Y con eso podemos hacer la comparación. Ahora pasemos al 2.2, que viene siendo distribución de frecuencias. Para la distribución de frecuencias vamos a utilizar el programa Minitab, ¿vale? En mi programa Minitab ya tengo previamente capturados lo que son los datos que voy a estar utilizando para hacer este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio pues vamos a utilizar lo que son los pulsos o latidos por minuto de hombres y mujeres, ¿no? Tenemos un total de 40 mediciones tomadas para mujeres y 40 mediciones tomadas para hombres, ¿no? Nos da un procedimiento para construir lo que es una distribución de frecuencias. Nos dice, seleccione 7 clases. Nos está pidiendo que hagamos 7 clases. Que calculemos la anchura de clase para estas 7 clases. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el valor más alto en lo que son las pulsaciones de mujeres. Vamos a trabajar primero con los datos de mujeres, ¿ok? Vamos a tomar el dato más alto que viene siendo, o el valor más alto que es 124, y le vamos a restar el valor más bajo de pulsaciones en las mujeres. Todo esto lo vamos a dividir entre 7, que son las clases que nos está solicitando, y nos da un resultado de 9.14. Vamos a redondearlo, dado que estamos utilizando números enteros, vamos a redondearlo a 10, ¿no? Posteriormente nos dice, elija 60 como primer límite. ¿Por qué 60? Porque es nuestro valor más bajo que tenemos, ¿no? Como límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo y la lista de números, el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Luego nos dice, sume la anchura de clase 10, que fue lo que nos salió de la anchura de clase, a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase, el cual sería 70. Entonces tenemos que 60 más los 10, que es nuestra anchura, nos da 70, y así sucesivamente. Vamos a tener 80, 90, 100, 110, 120. ¿Ok? Luego nos dice, lista los límites inferiores de clase de forma vertical, y así podremos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes. En este caso, pues vamos a tener una cifra abajo de nuestro siguiente límite inferior. Entonces sería 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Luego nos dice que las marcas de clase son los puntos medios de las clases. ¿Cómo vamos a sacar esto? Muy fácil. Vamos a sumar lo que es el límite inferior y el límite superior, y lo vamos a dividir entre 2. Esto nos va a dar lo que viene siendo nuestra marca de clase, como podemos observar aquí, ¿no? Para poder nosotros sacar la frecuencia, vamos a utilizar el programa de Minitab. Tenemos lo que son los pulsos de mujeres. Ya están capturados, y vamos a la siguiente, que va a ser graficar para poder sacar la frecuencia de dichos datos. Seleccionamos pulso de mujeres, nos vamos a histograma,
Vamos a utilizar lo que es el histograma simple y le vamos a dar a aceptar. Aquí nos desglosa los diferentes tipos de datos que yo ya tengo capturados. En este caso lo que me interesa es pulso de mujeres, ¿no? Verificamos que se haya cambiado a lo que viene siendo pulso de mujeres. Vamos a seleccionar lo que es la escala. Y en tipo de escala, lo que queremos sacar es la frecuencia. Por lo tanto, seleccionamos frecuencia, le damos a aceptar y vamos a ir a lo que es nuestra etiqueta. Distribución de frecuencia, pulsos de mujeres. Esa sería nuestra etiqueta de la gráfica. Le damos a aceptar y le vamos a dar a aceptar para ejecutar lo que es nuestro programa. Como podemos ver, nuestro histograma ya nos da por default una cantidad determinada de clases. Pero nuestro ejercicio nos está pidiendo solamente 7 clases. Para poder modificar nosotros en Minitab la cantidad de clases que requerimos, vamos a posicionarnos en el eje de las X. ¿Sí? Aquí en donde está el 70 en la escala X y le vamos a dar doble clic. Se nos abre una ventanita, la cual vamos a ir a seccionamiento. El tipo de intervalo pues va a ser con el punto medio. ¿Por qué el punto medio? Porque nosotros en nuestro trabajo ya habíamos sacado lo que viene siendo la marca de clase, que es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Y además, pues vamos a utilizar lo que vienen siendo las posiciones de punto medio o punto de cortes. Ya tenemos unas registradas por default, que es lo que el programa nos desglosó, ¿no? Pero nosotros le vamos a poner lo que viene siendo nuestra marca de clase, que en este caso es 64.5 y vamos a separarlo solamente por un espacio. Hay que tener cuidado con esto porque si tú le das un espacio de más o una separación entre el punto decimal y los decimales, te va a salir un error. Ajá. Entonces, capturamos ya lo que vienen siendo nuestras marcas de clase, ¿no? Que es 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114. En este caso, pues yo ya había cometido un error. 114.5 y 124.5. Le damos a aceptar y como podemos ver, pues ya nos puso las clases que nosotros, ¿no? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tal cual nos viene pidiendo nuestro ejercicio. 7 clases, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a saber o como lo que queremos son las frecuencias de pulso? Pues vamos a tener que agregarle a nuestras gráficas, vemos que se seleccionan lo que vienen siendo las gráficas y le damos a agregar etiquetas de datos y vamos a utilizar las etiquetas del valor Y. Ajá. Que en este caso las etiquetas del valor Y sería hasta donde llega nuestra gráfica y como podemos ver pues nos da los datos, ¿no? Que sería la frecuencia de las pulsaciones de mujeres que va entre los 60 o bueno, en este caso 59.5 y 69.5 son 12. Nuestra siguiente clase, que es de 70 a 79, serían 14. Nuestra siguiente clase de 80 a 89 vienen siendo 11 y así sucesivamente, 1, 1, 0, 1. Si nos vamos a nuestra tablita ya prehecha, tenemos que es 1, 1, 0, 1. En este caso, nosotros ya pudimos determinar lo que vienen siendo nuestra frecuencia. ¿Okay? Nuestro siguiente ejercicio nos dice distribución de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa o una proporción o una frecuencia porcentual, que es un porcentaje. ¿Cómo vamos a sacar lo que viene siendo el porcentaje? Pues vamos a dividir lo que es la frecuencia de clases entre la suma de todas las frecuencias por 100.
Nos vamos a apoyar de lo que viene siendo el uso de lo que es Minitab. ¿Para qué? Para determinar pues lo que son el porcentaje, ¿no? Vamos a agarrar nuevamente lo que vienen siendo los pulsos de datos. Vamos a hacer una nueva gráfica. Nos vamos a gráfica, histograma, nuevamente seleccionamos simple. Vamos a hacer lo que vienen siendo pulsos de mujeres. Lo que va a cambiar en este caso viene siendo la escala. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos la frecuencia, necesitamos porcentaje. Así es que seleccionamos porcentaje y por lo tanto pues vamos a cambiar lo que viene siendo nuestra etiqueta para que diga distribución de frecuencia por porcentaje, ¿ok? En pulsos de mujeres, ¿ok? Le damos a aceptar, le damos a aceptar y nuestro programita corre dándonos como resultado nuevamente pues nuestra distribución de frecuencias, bueno, de frecuencias en porcentaje. Una vez más vemos que el programa nos da por default una cantidad. Ajá. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, dado que estamos tomando los mismos datos y nuestras gráficas tienen que coincidir, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a la escala de X, damos doble clic, nos vamos a seccionamiento, punto medio, posiciones de punto medio o de cortes y vamos a capturar lo que vienen siendo nuestros marcas de clase, ¿ok? Recuerden que empezamos en 64.5 y así sucesivamente. Capturamos 64.5 espacio antes de ejecutar echamos un pequeño vistazo para ver que no haya habido errores y le damos a aceptar. Ya tenemos nuestras 7 clases definidas que teníamos en un principio y ahora la etiqueta que nosotros le vamos a poner pues va a ser la misma, ¿no? Agregar etiquetas, etiquetas de datos. Esto va a ser en base al eje Y, que es lo que nos va a marcar el porcentaje. Lo ponemos y aquí tenemos los datos. Nos dice que el porcentaje de pulsaciones por mujer entre los 60 y los 69 es un 30% y así 35, 27.5, 37, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. De esta manera nosotros ya pudimos sacar lo que viene siendo el porcentaje en la distribución de frecuencia del pulso de mujeres. Nos piden hacer el mismo ejercicio, pero ahora con lo que viene siendo pulsos para hombres. Dice, utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias, incluya 10 clases. ¿Ok? Pulsos de los hombres. En este caso, vamos a Minitab una vez más. Ya tenemos capturado lo que vienen siendo los pulsos de hombres. Vamos a gráfica, histograma, histograma simple y a aceptar. Vamos a cambiar a los datos de C2 que vienen siendo pulsos de hombres. Nos cercioramos de que haya cambiado nuestros datos a pulsos de hombres. Nos vamos a escala. Como se quedó con el último tipo que nosotros escogimos, está en porcentaje y lo vamos a cambiar a frecuencia. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo los mismos pasos, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer un poquito diferente. Le damos a aceptar y en etiquetas vamos a poner distribución de frecuencias pulsos de hombres, ¿ok? Ya que tenemos nuestra etiqueta, le damos a aceptar, nuestro programa corre y nos despliega lo que viene siendo nuestro histograma. Una vez más, nuestro ejercicio nos pide que incluyamos 10 clases, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer de la otra manera. Como nos podemos percatar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De hecho ya viene definida por 10, pero nos vamos a cerciorar. Nos posicionamos en los ejes X, ¿sí? En la escala X, le damos doble clic, seccionamiento y le vamos a dar lo que viene siendo número de intervalos. En los números de intervalos vamos a cambiar la cantidad a 10.
¿sí? En este caso, como no tenemos lo que viene siendo la marca, pues vamos a utilizar el programa, ¿no? Que él nos proporcione los intervalos o pues el punto medio, ¿no? Le damos a aceptar y como podemos ver, pues ya nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que serían nuestros 10 clases. Ajá. Ahora, para poder sacar la frecuencia, vamos a agregar lo que vienen siendo las etiquetas de datos. Una vez más, vamos a utilizar las etiquetas del valor Y. ¿Para qué? Para que nos dé el valor de la frecuencia, ¿no? Y así es como obtenemos la frecuencia. Si queremos saber cuáles fueron nuestros límites inferior y superior para lo que son los pulsos de hombres, muy fácil. Nos posicionamos aquí y el programa nos dice que va de 52.5 a 57.5. Ajá. Y en este caso va de 47.5 a 52.5. Nuestro rango sería entonces de 5, ¿ok? Si nos damos cuenta, son 55, 52 a 57 son 5, de 57 a 62 igual son 5, entonces tendríamos que pues iría nuestra tabla de 60. Y así es como llenaríamos pues nuestra tabla, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a sacar lo que viene siendo la frecuencia, pero con porcentaje. Una vez más, nos vamos a lo que es gráfica, histograma, simple, aceptar. Nos aseguramos de que esté lo que es pulso de hombres, vamos a escala. Recuerden que la cambiamos a frecuencia y esta vez necesitamos porcentaje. Le damos a aceptar y la etiqueta se la cambiamos a frecuencia por porcentaje, pulsos de hombres. Le damos a aceptar, ajá, aceptar, aceptar. Y nos da nuestro histograma de distribución de frecuencias por porcentaje. Una vez más nos da los valores por default, o más bien las clases por default. Nos vamos a la escala X, doble clic, seccionamiento y nuevamente lo corregimos aquí a lo que vienen siendo 10, porque eso van a ser por nuestro intervalo, ¿no? Le damos a aceptar y pues ya tenemos nuestros intervalos, ¿no? Vamos a ponerle etiquetas para poder visualizar lo que viene siendo el porcentaje de cada uno de nuestras clases, nuestros rangos. Valor de Y, aceptar y una disculpa. Y así es como podemos ver el porcentaje. Esto viene siendo nuestra distribución de frecuencia por porcentaje para pulsos de hombres. Y con esto terminamos lo que viene siendo la distribución de frecuencias. Continuamos con nuestra presentación. En este caso veremos lo que son los histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con los datos que nos proporcionan, el cual dice así. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics,
Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, EST, que es la estatura, en pulgadas, PE, peso en libras, SINT, es la circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es la frecuencia del pulso en latidos por minuto, SIST, que es presión sanguínea sistólica en mmHg, DIAS es la presión sanguínea diasistólica en mmHg, COL es colesterol en mg, IMC es el índice de masa corporal, MUS es longitud del muslo en centímetros, codo es la anchura del codo en centímetros, MUN es la altura de la muñeca en centímetros y BRA es la circunferencia del brazo en centímetros. El ejercicio nos dice, realiza los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC, que es el índice de la masa corporal. Nos proporciona un listado con las mediciones que se tomaron de cada una de estas, ¿no? Vamos a utilizar nuestro programa Minitab para realizar el ejercicio que nos pide. Una gráfica sencilla, vamos a utilizar una con ajuste. La gráfica con ajuste es para que nosotros podamos ver lo que es la campana de Gauss. Anteriormente habíamos utilizado la gráfica simple o el histograma simple, en este caso vamos a utilizar el que es con ajuste. Una vez más vamos a seleccionar lo que es las variables de edad, las etiquetas lo vamos a dejar como histograma de edad y le damos a aceptar. Nuestro programa nos corre lo que es nuestro histograma de edad, en el cual podemos ver lo que es la campana de Gauss, lo que vienen siendo nuestras gráficas, nuestras barras con las edades. Como podemos ver, este histograma nos dice lo que es la media, nos proporciona la desviación estándar y el número de muestreo, que en este caso pues son 40, ¿no? Este sería un histograma sencillo. Lo que vamos a ver ahorita va a ser más bien un histograma que nos proporcione más información todavía. ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a irnos a estadísticas. En estadísticas, estadística básica, y vamos al resumen gráfico. Seleccionamos lo que es edad y aquí nos dice que pongamos lo que es nuestro nivel de confianza. El nivel de confianza por lo regular se utiliza en 95. Le vamos a dar a aceptar. Y si se dan cuenta, nos desglosa una gráfica un poco más completa que la que habíamos sacado anteriormente. ¿Sí? Como podemos ver, en esta solamente nos da lo que viene siendo la media, la desviación y la cantidad de muestreo, ¿no? Aquí, como podemos ver, es un poquito más compleja o más completa. Nos da lo que viene siendo el A cuadrado, el valor P. El valor P nos va a decir si nuestra gráfica se distribuyen o no se distribuyen normalmente. Nuestro rango, el rango que se maneja normalmente es de 0.05. En este caso, nuestro valor P es de 0.04. Eso quiere decir o nos da a entender que nuestra gráfica no se distribuye normalmente. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues como vemos, nuestra campana de Gauss, de lo que es al lado izquierdo, ni siquiera está completo. Y nuestros datos no están proporcionales. Lo óptimo sería que nuestros datos estuvieran reflejados o los principales datos o las barras más altas estuvieran en el centro, ¿no? En este caso, pues, vemos que no es así, ¿no? Nuestro resumen, vamos a ponerle las etiquetas, ¿no? Para poder saber nuestra frecuencia con los datos que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo un poquito más amplia para que se pueda
ver mejor, ¿no? Aquí la frecuencia, pues ya tenemos el rango de edades, cuántos son de cada uno. Ok, ya teniendo ese dato, pues continuamos. Nos da lo que viene siendo la media, que la media la encontramos en nuestros datos en lo que es el 35.4, que sería más o menos por aquí, ¿no? Nuestra desviación estándar, que es bastante elevada, nuestra varianza, que es el cuadrado de nuestra desviación estándar, ¿sí? Nos dice que nuestra simetría pues no está tan asimétrica, ¿no? Y la kurtosis, que es lo que nos indica como que la elevación que tiene nuestra campana de Gauss. Si nuestra kurtosis estuviera más cercana al cero, entonces nuestra campana de Gauss tendría una forma o la forma idónea, ¿no? Si son cifras negativas, entonces la veríamos un poquito más aplanada, como en este caso, ¿no? Si las cifras o la kurtosis fueran cifras positivas, la veríamos un poquito más hacia arriba, más elevada, lo que viene siendo el centro, ¿no? También nuestro resumen de edad nos proporciona lo que viene siendo el valor mínimo y el valor máximo, como podemos ver, que es 17 y 73. Así como nos proporciona lo que vienen siendo los datos del primer cuartil y del tercer cuartil, ¿no? Nos dice que el primer cuartil es de 25.25 y el tercer cuartil de 45.5. Entre estos, pues ya podemos, también nos proporciona lo que viene siendo la mediana y los bigotes, que vendrían siendo nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo, así como el número o nuestras muestras o la cantidad de muestras, ¿no? De datos tomados. También nos da un intervalo de confianza del 95% para la media. Esto nos quiere decir que es un porcentaje elevado y que si nosotros estuviéramos tomando muestreos de 40 en 40, nuestro intervalo, digamos que la media, por lo regular la encontraríamos entre 31.021 y 39.929. En cada uno de estos muestreos, ahí estaría nuestra media entre estos dos intervalos. También tenemos aquí pues lo que viene siendo los intervalos de confianza de la media. Como podemos ver, nos marca dónde está nuestra media, que es 35.4, ¿sí? Entre los intervalos 31.0211 y 39.9289. También tenemos nuestro intervalo de confianza de la mediana, que como podemos ver, nuestra mediana está un poquito inclinada hacia el lado izquierdo, ¿no? Esto se debe justamente a que nuestros datos están un poco inclinados hacia el lado izquierdo, ¿sí? Nuestro histograma de resumen, nuestro informe de resumen, nos proporciona más datos, ¿no? Que nosotros podemos utilizarlos. Ahora tenemos diferentes datos. Vamos a ver cómo reacciona nuestro informe con los siguientes datos. Vamos a ir a la estatura, ¿ok? Una vez más, le damos a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, y vamos a seleccionar lo que viene siendo estatura y le damos a aceptar. Dejamos nivel de confianza en 95. Y aquí tenemos nuestro otro informe. Primero vamos a tratar o solucionar lo que viene siendo la estatura, ¿okay? Vamos a ponerle la pequeña nota, dado que nuestra estatura nos dice que está en pulgadas. Vamos a tratar de especificar ese detalle en nuestro histograma, ¿no? Vamos a modificar nuestro título. ¿Sí? En este caso dice informe de resumen de estatura en pulgadas, para que
para que podamos saber lo que estamos midiendo, ¿no? Ya que pusimos en el título, especificamos que son pulgadas, vamos a poner nuestra frecuencia, ya saben, dándole doble clic, le vamos a dar agregar y etiquetas de datos. Vamos a usar los valores en Y para que nos dé nuestra frecuencia, ¿ok? Como podemos ver, y si hacemos la sumatoria, nos darían lo que son nuestros 40 datos que estamos utilizando, ¿no? En este caso, pues aquí mismo nos lo dice, ¿no? 40 es la cantidad de datos que tenemos, ¿no? Que tenemos capturados. Si vemos esta gráfica en comparación con la de edad, nos percatamos o podemos ver de que esta campana de Gauss está un poquito más hacia arriba. Eso también nos lo menciona en nuestra kurtosis. Si se dan cuenta, en la kurtosis de edad era negativa, por eso estaba un poquito aplastada lo que viene siendo nuestra campana. En este caso, la kurtosis es positiva a partir del 0 y es un poquito más picuda, por así decirlo. Ajá. Además de que nuestro valor P es de 0.6. Acuérdense que nuestro valor de referencia es 0.05 y pues en este caso 0.6 quiere decir que está mejor distribuido o más bien, pues sí, están mejor distribuidos o están distribuidos normalmente lo que son nuestros datos, ¿no? Como podemos ver, se centra, o más bien en el centro, es donde tenemos el mayor acumulado de datos o de valores, ¿no? Una vez más, nuestra gráfica nos proporciona lo que es la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, que ya lo vimos, nuestra cantidad de datos, así como nos da lo que viene siendo el valor mínimo y máximo, además de nuestros cuartiles. ¿Sí? Recuerden que nuestro valor mínimo y máximo también se va a ver reflejado en lo que son los bigotes, que es 61.3 y 73.1. Tenemos el valor de nuestro primer cuartil, que es de 66.3, y nuestro tercer cuartil, que es de 70.225. Tenemos nuestro intervalo de confianza para lo que es la media, que se ve un poquito más proporcional o más céntrico, y nos dice que nuestro intervalo de confianza para el 95% en las muestras posteriores que tenemos va a estar entre el 67.3 y el 69.3. De la misma manera podemos ver lo que es el intervalo de confianza para la mediana, que sería una estimación de 68.3 para este caso, y para posteriores estudios sería entre 67.6 y 69.2. Nos piden hacer este informe de resumen para los siguientes datos. Vamos a continuar con nuestros ejercicios. En este caso vamos a sacar nuestro histograma para el peso. Una vez más, nos vamos a estadísticas básicas, resumen gráfico, y vamos a seleccionar lo que es peso. ¿Okay? Vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra información. Vamos a actualizar lo que son nuestros datos, dado que el resumen de peso está en libras. Vamos a anotar peso en libras. Vamos a hacer visible lo que es nuestra etiqueta de frecuencia para nuestros datos. Y una vez más, pues tenemos aquí, ¿no?, que nuestra campanita pues está bien. Como vemos, la kurtosis está muy cercana a lo que es el 0. En este caso pues sería casi o lo más acercado a lo que viene siendo una campana perfecta. Nuestros datos siguen siendo 40. Tenemos que el valor mínimo es de 119.50 y el valor máximo de 237, ¿no? Nuestra media es de 172.47
libras. Como podemos ver, también tenemos los datos de nuestro primer cuartil y nuestro tercer cuartil, nuestros intervalos de confianza, el cual está entre 164 y 180, y nuestro intervalo de confianza para la mediana, que viene siendo 163 a 176. Podemos ver que nuestra campana tiene un sesgo hacia la derecha. Eso lo podemos ver pues con la asimetría, con la varita. Esto sería nuestro informe de resumen de peso en libras. Y pues prosigamos con nuestros ejercicios. Nos está pidiendo, o nuestro ejemplo nos dice que va a ser el de estatura, el peso, la edad. Vamos a hacer lo que es el pulso y el IMC. Para el pulso, tomamos nuevamente. Si se dan cuenta, ya esto es más repetitivo porque los datos ya lo tenemos capturado. Si acaso sería pues interpretar, ¿no? Una disculpa, este es el peso. Vamos a eliminar y nos faltaría, era para el de pulso, seleccionar el de pulso. Pulso, ahora sí, pulso, y nos da. Nuestros datos nos dan gráficas muy diferentes, ¿no? Una vez más, vemos que estos valores no están como que muy céntricos, en base a nuestra campana, pues están un poco inclinados hacia la izquierda, ¿no? Lo que vienen siendo nuestros datos. Ahora sí que nuestra campana está un poco aplanada porque está negativa y bastante alejada de lo que viene siendo el 0. Tenemos que nuestros datos o la información que tenemos nos dice que no están distribuidos normalmente. Nuestros valores del primer cuartil, del tercer cuartil, ¿sí? Nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo en lo que viene siendo el pulso de hombres, que es 56 y 96. Tenemos nuestros intervalos de confianza para lo que es la media y la mediana. Continuamos con nuestro informe de resumen de pulso para hombres. Vamos a sacar ahora nuestra gráfica con el IMC, una vez más, estadísticas básicas, resumen gráfico. Vamos a seleccionar lo que es IMC. Como podemos ver en esta nueva gráfica, una vez más, tenemos lo que es el índice de masa corporal, agregamos nuestras etiquetas para ver nuestras frecuencias, ¿no? Aquí tenemos las cantidades. Una vez más, vemos lo que es el valor P, que nos dice que que significa que los datos no están distribuidos normalmente. Tenemos lo que es la media, nuestra cantidad de datos, nuestro valor mínimo, nuestro valor máximo. Como podemos ver, nuestra campana está, por lo que viene siendo la kurtosis, que está bastante cercana a lo que es 0, entonces tiene una distribución normal. Nuestros valores máximos mínimo es 19.6, nuestro valor máximo es 33.2. Vemos nuestros datos de los cuartiles, que en este caso el primer cuartil es de 23.5, nuestro segundo cuartil es de 27.7,
Decíamos que no está distribuidos normalmente, porque como podemos ver aquí en el centro, pues tenemos solamente un dato, tenemos un hueco bastante significativo, y por el otro lado, del lado izquierdo, pues nuestros datos sobresalen, ¿no? Nuestros intervalos de confianza para la media y nuestro intervalo de confianza para la mediana. Estos serían como que nuestros datos para lo que viene siendo el IMC. Nuestro ejercicio nos pide realizar igual histogramas para lo que es SINT, MUS, codo, MUI y BRA. Ya tenemos los datos capturados, entonces vamos a sacarlos de SINT para ver cómo reaccionan nuestros datos, ¿ok? Le damos en SINT, le damos a aceptar, y estos datos están todavía más desproporcionados, ¿sí? Vemos que nuestra kurtosis está bastante alejada de lo que viene siendo el 0, ya que está en 1. Vamos a las etiquetas. ¿Sí? Nuestros datos nos dicen que, por ejemplo, la cantidad más elevada la tenemos del lado derecho, aunque por el centro pues sí hay de nuestros datos principales, ¿no? Pero sigue estando bastante desproporcionado, ¿no? Nuestro valor mínimo es de 75, nuestro valor máximo es de 108, ¿sí? La media es de 91, ¿okay? Vemos nuestros primeros cuartos y nuestros intervalos de confianza, ¿okay? Seguimos con nuestros datos de MUS, que viene siendo la longitud del muslo en centímetros. Vamos a sacar ahora nuestro resumen gráfico, nuestra estadística de lo que viene siendo los muslos. Nos aseguramos de que nuestras variables sean muslo. Y aquí, como podemos ver, nuestro valor P está bastante alejado de lo que es el 0.05. Nuestra kurtosis está en 0.11. Nuestras etiquetas, pues ponemos nuestra frecuencia de los datos que estamos manejando para poder ver. Como podemos ver, nuestro sesgo está hacia la izquierda en esta ocasión, no está muy proporcional lo que es nuestra campana de Gauss. Nuestros datos, podría decirse que aunque están concentrados en el centro, pues tenemos aquí un dato bastante grande, vacío, por así decirlo, en nuestro centro. Entonces eso es lo que hace que no estén distribuidos muy bien en nuestra gráfica, ¿no? Una vez más, pues vemos nuestro valor mínimo, nuestro valor máximo, y seguimos con lo que viene siendo el codo. Como podemos ver nuevamente, nuestra campana, aunque tiene una forma negativa, eso quiere decir que no está muy proporcional. Nuestros datos o nuestro valor P está bastante alejado de lo que vendría siendo pues unos datos distribuidos normalmente. Una vez más tenemos un hueco en el centro. Nuestro valor mínimo, nuestro valor máximo, pues sería nuestro informe de
resumen de lo que es el codo. Nos vamos con la muñeca. Esta gráfica está un poquito más, pues igual, nuestro sesgo lo tenemos hacia la derecha, pese a que es la mayor conglomeración está en el centro, pues igual no está muy proporcional, sigue estando alejada nuestra kurtosis de lo que viene siendo el 0. Los datos de nuestro primer cuartil, nuestro segundo cuartil, nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo. Y por último tenemos nuestra gráfica para lo que es el bra, que son los brazos, ¿no? Aquí nuestra kurtosis está en 1.1, eso quiere decir que está bastante inclinada hacia arriba, está más picote que lo demás. Está casi completa, aunque sí tenemos un sesgo a la derecha. Nuestros datos se conglomeran principalmente en la parte central. Tenemos nuestro valor mínimo, nuestro valor máximo, nuestros intervalos de confianza, que en este caso para la media está en los intervalos de 31.4 y 33.3. Pues esos serían como que nuestros principales datos para este ejercicio, ¿no? Hacemos una pequeña comparación de nuestros datos como último. Y eso sería todo para lo que vienen siendo nuestros histogramas. Pasamos al siguiente tema. Objetivo de las gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes, como por ejemplo el polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se constituye a partir de una distribución de frecuencias. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de mujeres y nos pide construir un polígono de frecuencias con estos datos. Previamente ya hemos trabajado con lo que son los pulsos de mujeres y sacamos lo que viene siendo la marca de clase y a su vez la frecuencia. Con estos datos nosotros nos vamos a Minitab y vamos a hacer lo que es nuestro polígono de frecuencias, ¿ok? Vamos a irnos a gráfica de barras. Vamos a tomar valores de una tabla. ¿Por qué? Porque nosotros ya los tenemos previamente capturados. Vamos a utilizar las gráficas simples, le vamos a dar a aceptar. En las variables vamos a seleccionar lo que es la frecuencia y en la variable categórica la marca de clase. En esta nueva versión aparte tenemos que utilizar lo que es mostrar datos y vamos a seleccionar lo que son símbolos y líneas de conexión. ¿Para qué? Para que nuestra gráfica, en lugar de ser con barras, pues sea lo que estamos buscando, ¿no? Un polígono. Vamos a ponerle como etiquetas polígono de frecuencia, pulso de mujeres. Le vamos a dar a aceptar, le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro polígono de frecuencia.
Si nos damos cuenta, en la parte de abajo tenemos lo que son las marcas de clase, 64.5, 74.5, y aquí nos viene la cantidad que vendría siendo nuestra frecuencia, que es 12, 14, 11 y así sucesivamente con nuestros datos que ya teníamos, ¿no? Ahora nos pide, ahora tenemos que lo que viene siendo un polígono de frecuencias relativas. Esto utiliza las frecuencias relativas o lo que vienen siendo los porcentajes. Una vez más, ya teníamos los datos y ya sabemos cuál era la frecuencia relativa en cuanto a pulsos de mujeres. Lo tenemos capturado en nuestros datos de Mintab. Vamos a hacer lo mismo, solamente que ahora vamos a utilizar los datos que vamos a necesitar, que son los porcentajes. Nos vamos una vez a código a gráficas de barras, valores de la tabla, simple, le vamos a dar a aceptar. Como nosotros ya tenemos seleccionado lo que es símbolo y líneas de conexión, entonces solamente vamos a actualizar lo que es nuestros datos. En este caso vamos a utilizar lo que es la frecuencia relativa y como variable lo que es la marca de clase. Polígono de frecuencia relativa, le vamos a aceptar. Y como podemos ver, ahora lo que tenemos va a ser el porcentaje o nuestra frecuencia relativa. ¿Sí? Es bastante sencillo, bastante fácil de analizar. Posteriormente nos pide el ejercicio que hagamos lo mismo, pero con los pulsos de hombres. ¿Ok? Nuestro ejercicio anterior nos decía que los pulsos de hombres lo dividiéramos en 10, en 10 datos, que era lo que nos pedía acá. Clases, ¿ok? Como nosotros ya lo teníamos definido cuáles son las clases, entonces la marca de clase pues es el punto medio entre nuestros datos, ¿no? Que es el límite inferior y el límite superior, que sería 52. La frecuencia pues es la cantidad de datos que están dentro de este rango que tenemos entre estos límites, y la frecuencia relativa pues ya la habíamos sacado previamente, ¿no? En este caso, ya en Mintab, con nuestros datos capturados, vamos a sacar lo que es el polígono de frecuencia para los datos de hombres, una vez más, valores de la tabla, simple, y ahora nos vamos a frecuencia 1. ¿Por qué frecuencia 1? Porque es donde yo ya capturé mi frecuencia de los pulsos de hombre. Y aquí en marca de clase vamos a tomar pues marca de clase 1. Mostrar datos, ya tenemos previamente seleccionado el símbolo y línea de conexión, le damos a aceptar. Y aquí vamos a cambiarle a polígono de frecuencia pulso hombres. Le damos a aceptar, vamos a aceptar. Y así es como tenemos nuestros datos. Tenemos que de 50 a 54 hay 0. Hay 0. De 55 a 59 tenemos 6 datos. Aquí está, nuestra marca de clase es 57, tenemos 6 datos.
Luego en nuestra siguiente marca de clase, que es 62, tenemos 14, que es nuestro punto más alto. Y ahora continuamos con nuestro ejercicio. Ahora vamos a sacar lo que es la frecuencia relativa o nuestro polígono de frecuencia relativa para hombres. Vamos a ir a gráfica, gráficos de barras, valores de una tabla. Vamos a utilizar lo que es la gráfica simple. Seleccionamos lo que es la frecuencia relativa de hombres como la variable y la subcategoría va a ser nuestra marca de clase de hombres. Nos cercioramos de que esté seleccionada la que es símbolo y líneas de conexión. Le damos a aceptar. La etiqueta es nuestro polígono de frecuencia relativa a pulso de hombres. Le damos a aceptar, aceptar. Y aquí tenemos nuestro polígono. Nos dice que en nuestro marca de clase de 52, nuestra frecuencia relativa es de 0%. En 57 nos dice que es de 15. Posteriormente tenemos la más elevada, que es el 35%, luego 7%, a 15% y así. Y así es como podemos sacar lo que es un polígono de frecuencias. Y con eso terminamos nuestro ejercicio.